Hola chicos, ¿cómo están? Hoy vamos a aprender a hacer la falda semiplato, plato, doble plato, ¿sí? Nosotros tenemos lo siguiente, la falda plato, perdón, la falda semiplato, que corresponde a medio círculo, ¿sí? Después tenemos la falda plato, que es un círculo completo con un agujero en el centro del círculo donde estaría la cintura, ¿sí? Y después tenemos la falda doble plato. Que estas son dos círculos, ¿sí? Que se unen entre sí a través de una costura, ¿sí? Se les hace un corte en cualquier lado. Generalmente eso lo hacemos en la tela. Cortamos y unimos las dos polleras. Ya les voy a mostrar más adelante con un papel para que vean cómo quedaría la falda completa, ¿sí? Nosotros para hacer esta pollera vamos a necesitar dos medidas nada más. Por un lado vamos a necesitar el contorno de cintura, que en este caso vamos a colocar 70 centímetros. Y por otro lado vamos a poner el largo de falda. Que en este caso lo vamos a hacer de 50 centímetros. No lo vamos a hacer tan grande porque ya van a ver cuando hagan los moldes que le va a ocupar bastante espacio en la hoja. Ahora bien, cuando nosotros hacemos esta moldería, van a ver que nosotros vamos a utilizar la teoría que se utiliza en geometría para hacer un círculo, que es pi por radio al cuadrado, ¿sí? Nosotros, en este caso, sabemos que pi es 3,14. ¿Sí? Es una medida universal que se usa en muchos de los sistemas o cálculos, digamos, en matemática. Nosotros vamos a hacer lo siguiente. Para la falda semiplato, lo voy a resumir para que sea más fácil. Vamos a dividir el contorno de cintura dividido en 3,14. ¿Sí? Que esto vendría a ser pi. Este resultado nos va a dar el radio de cintura. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo ya tengo la circunferencia. Esta vendría a ser, en este caso la pollera, esta medida vendría a ser el contorno de cintura. Yo ya la tengo esa medida, ¿sí? Pero yo necesito el radio de cintura, es decir, la distancia que tengo desde el centro del círculo hasta que toque el contorno de cintura para poder trazar este molde, ¿sí? En el caso de la falda plato, vamos a dividir el contorno de cintura dividido, pero en este caso vamos a utilizar dos veces el contorno de, vamos a usar dos veces pi, es decir que va a ser 6,28. Y acá me va a dar el radio de cintura. ¿Sí? Y ahora, en el caso de la falda doble plato, es decir, esta, en la que tiene dos círculos, vamos a dividir el contorno de cintura dividido el doble de lo que usamos en la falda plato. Es decir, va a ser 12,56. ¿Sí? Y así me va a dar a mí el radio de cintura. Ahora, si yo quisiera seguir agregando círculos, si yo en vez de tener una doble plato quisiera agregar 4 platos, tengo que hacer el contorno de cintura dividido el doble de esto. Si yo quisiera hacer
una falda un cuarto de plato, o sea que en vez de hacer, va a ser así, ¿sí? Tengo que dividir 3,14 en 2, o sea que va a ser 1,57. ¿Estamos? Digamos que yo, a medida que más chica sea la pollera o más grande, más cantidad de círculos, tengo que ir aumentando o disminuyendo 3,14. ¿Estamos hasta acá? ¿Sí? Esto es muy sencillo. Lo único que ustedes no se tienen que olvidar nunca es de esto. ¿Sí? Este cálculo matemático que acabamos de hacer, que lo pueden hacer con cualquier medida que hagan. ¿Sí? Con cualquier pollera que ustedes quieran trabajar, que van a trabajar a partir de un círculo, tienen que trabajar con estas cuentas matemáticas o ecuaciones. Bien, vamos a empezar entonces haciendo la falda plato. Semiplato, perdón. Falda semiplato. Bien. ¿Cómo iniciamos esta falda semiplato? Vamos a tomar... Es preferible que cuando ustedes trabajen con con este tipo de moldes, si no tienen hojas cuadriculadas, trabajen con una escuadra, porque necesitamos trazar dos líneas que estén perpendiculares y que sean exactamente ángulo de 90 grados. Sí, lo voy a trabajar con la lapicera, así lo ven bien. Entonces, vamos a trabajar ahí. Uy, se me escapó una línea. Ahí estamos. Ahí tengo un ángulo de 90 grados exacto. Acá le vamos a poner el punto 1. ¿Sí? Ahora, esto lo vamos a acercar por aquí. Para la falda semiplato dijimos, volvemos al cálculo matemático, que teníamos que dividir el contorno de cintura en 3,14. ¿Sí? Entonces, 70 dividido 3,14. ¿Estamos? Ustedes hagan el cálculo y yo voy a utilizar una medida X. Esa medida que acabamos de hacer, esa medida que acabamos de tomar, que vendría a ser el radio de cintura de una falda semiplato, lo vamos a poner de 1 a 2. ¿Sí? Entonces acá tengo, supongamos que me dio 20, voy a poner de 1 a 2, acá lo vamos a anotar, 1 a 2, radio de cintura de falda semiplato. ¿Sí? Y lo mismo voy a hacer desde 1 hacia abajo. Y acá también le voy a poner el punto 2, porque exactamente voy a tener la misma medida sobre las dos líneas. Ahora bien, como verán, ¿se acuerdan que yo les dije que ya teníamos el círculo, o ya tendríamos la circunferencia de esta cintura? Porque en este caso vendría a ser el círculo, el contorno de cintura. Entonces, yo estoy dibujando solamente un cuarto de círculo. Pero recuerden que esta pollera, un lado de la falda se va a colocar sobre el margen doblado de la tela. Siempre que ustedes vean líneas de punto en un molde, significa que ese lado va sobre el margen doblado de la tela, ¿sí? Que no se corta. Entonces, ahora yo lo que tengo que hacer acá es una línea curva, ¿sí? Que tenga exactamente la misma distancia, que tenga el radio de cintura en todos lados para que yo pueda trazar acá un círculo. Si tuviese un compás, yo solamente tengo que hacer esto y trazar. Como no pretendo que se compren un compás, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir marcando con puntitos, tomando el punto 1 como centro o eje, y voy a ir marcando el radio de cintura hasta llegar de un extremo al otro. ¿Ven? Entonces acá ya me quedó marcado. Solamente tengo que unir los puntos hasta que queda marcada la cintura.
Si esto yo tomase 1 centímetro o una regla curva, ¿vieron esas reglas flexibles? Y mido la distancia de 2 a 2, van a ver que me da exactamente la mitad del contorno de cintura. ¿Por qué va a ser la mitad del contorno de cintura? Porque recuerden, volvemos al dibujo anterior, que estamos trabajando con una falda que es medio círculo, ¿sí? Se las voy a dibujar acá. Medio círculo. Y para que no hagamos tanta cantidad de papel, porque van a ver cuando esto lo hagan en tamaño real, ocupa un montón de espacio y mucho papel. Entonces vamos a trabajar solamente, vamos a hacer el molde solamente 1/4, ¿sí? Ahora, una vez que hicimos esto, tenemos que pasar a marcar el largo de la falda, que lo vamos a poner de 2 a 3. Acuérdense que nosotros acá utilizamos 50 centímetros. Vamos a poner el punto 3. ¿Sí? Y lo vimos acá, vamos a hacer sobre la línea que está horizontal, punto 3. ¿Sí? Entonces, acá vamos a anotar de 2 a 3 largo de falda. Bien. Entonces, ya tenemos el largo de falda marcado. Tengo que hacer de nuevo, trazar una línea circular, ¿sí? Que una el punto 3 con el otro punto 3, ¿sí? Vamos a hacer lo mismo que hicimos en la cintura. Pero en este caso no voy a tomar el contorno el largo de falda, digamos, como referencia, sino que voy a tomar desde el punto 1 al 3 y voy a marcar esta misma distancia todo a lo largo utilizando 1 como si fuese el eje. ¿Sí? Vamos marcando. Ven que yo apoyo el 0 de la regla en 1 y voy usando la escuadra. ¿Sí? Entonces ven que acá ya me quedó formado o marcado el círculo perfecto, que en este caso vendría a ser el ruedo de la falda. ¿Sí? Bien. Si tienen un compás, lo dibujan con un compás. Pero no gasten plata en compás, gasten plata en otra cosa. No es necesario, pero por ahí si tienen niños pueden llegar a tener compás. Entonces, recuerden siempre ponerle nombre al molde. Recuerden que este lado va a ir apoyado sobre el margen doblado de la tela y este lado es el que se va a cortar. Por lo general, yo suelo marcar acá la cantidad de centímetros que puede llegar a tener el cierre, ¿sí? Acá le pongo cierre, ¿sí? Supongamos que es un cierre de 15 centímetros, 12 centímetros, lo que quieran ponerle. Ahora, estas faldas semiplato tienen una particularidad que siempre que se terminan de cortar, esto se los recomiendo porque lo hago yo en mi taller, tienen que hacer dos cosas. Primero le vamos a quitar una lonja, ¿sí? A esta parte de acá. Le vamos a quitar aproximadamente entre 2 y 3 centímetros. ¿Sí? Quitar. ¿Qué pasa? Esta zona de la falda siempre queda al bies. Si ustedes se fijan en alguna imagen de faldas o para ser más precisos, ¿vieron las polleras que usan las candidatas para las elecciones de reina? ¿Vieron que tienen, en algunas zonas tienen como unos pliegues o unas ondas naturales que es parte de la tela? Bueno, esto pasa porque este tipo de polleras, en esta zona, queda la tela al bies. O sea, acuérdense de lo que vimos en la clase anterior, cuando le hablé de la posición de cómo se ponía los moldes sobre las telas. Es decir, que acá los hilos van a estar en diagonal. Entonces, esta zona de la falda siempre va a tender a estirarse más que esta parte y esta parte de la pollera. Entonces, ustedes siempre quítenle en el medio de la falda entre 2 y 3 centímetros. Una vez que ustedes hayan hecho el molde, hayan colocado el molde sobre la tela y lo han cortado, tienen que automáticamente colgar la pollera, ya sea en un maniquí o la agarran bien con una percha y la cuelgan y la dejan colgada por lo menos toda la noche. De esta manera, esta zona de la pollera va a tender a ceder, va a tender a estirarse y van a ver que se puede llegar a estirar hasta 10 centímetros. No le quiten más
por las dudas, porque la cantidad de estiramiento que tiene una pollera va a depender del tipo de tela con el que estén trabajando. Esto es todo el molde, esto es todo lo que se hace de molde, ¿sí? Ahora vamos a pasar a la falda plato. La falda plato y las otras faldas se hacen exactamente igual que la falda semiplato. Lo que va a cambiar es la medida con la que vamos a trabajar. Van a ver en la medida que yo tenga más cantidad de círculos, la medida va a ser cada vez más pequeña, ¿sí? Entonces lo mismo hacemos. Primero trazamos dos líneas perpendiculares. En el extremo le vamos a poner el punto 1, ¿sí? Y vamos a colocar, acuérdense, el radio de cintura, que en este caso era el contorno de cintura dividido en 6,28. Supongamos que les dio, no sé, ahora no puedo tener la calculadora porque si saco la calculadora pierdo el video. Entonces, supongamos que me dio acá. ¿Sí? Pero van a ver que le va a dar la mitad aproximadamente de lo que teníamos en la falda semiplato. Lo mismo, de 1 a 2 pongo el radio de cintura y ¿cuánto usé? Y de 1 a 2 hacia abajo hago exactamente lo mismo, ¿sí? 1 a 2, radio de cintura. ¿Estamos? Y hacemos lo mismo que hicimos en el molde anterior. Vamos a ir marcando. Usamos el compás. Yo cuando tengo que trabajar con moldes muy grandes, hago como si fuese un compás con una lapicera y el centímetro. Ato la lapicera al centímetro, pongo el centímetro y hago, ¿sí? Hago como si fuese un compás gigante. Marcamos la cintura. Si yo mido de aquí hasta aquí, en el caso de la falda plato, recuerden que la falda plato es un círculo completo. Y yo lo que estoy dibujando en este molde es ese agujerito. Si yo mido de 2 a 2, con una línea, con una regla curva o con un centímetro, van a ver que me da exactamente el cuarto del contorno del círculo del cuarto de contorno de cintura. Esta medida curva me va a dar exactamente igual, ¿sí? Porque yo lo que trabajé es el radio y yo a la cintura ya la tenía. ¿Estamos? Luego hacemos lo mismo. De 2 a 3 vamos a colocar el largo de falda. Largo de falda, ¿sí? Largo de falda. Y ahora vamos a, acá tengo 62. Vamos a ir colocando el largo de 1 a 3. Tomé la medida y voy marcando esta medida todo a lo largo de la pollera. Así obtengo, o estoy como media cruzada con mis palabras, perdón. Así obtengo el ruedo de la falda. ¿Sí? Y trazo. Y acá tengo mi falda plato. ¿Sí? También le vamos a quitar una lonja en el ruedo. Y en este caso, también un lado va a estar apoyado sobre el margen doblado. En este caso, en el caso de las faldas plato, nos pasa diferente con la semiplato. Por lo general, estas faldas se pueden hacer solo si la tela tiene más de 1,5 metros de ancho. Vieron que generalmente las telas, cuando ustedes van a comprar a los negocios de tela, tienen 1,40 metros, 1,50 metros de ancho, ¿sí?
Bueno, hay géneros que vienen de 3 metros de ancho. Por ejemplo, el raso nupcial, que es una tela característica que se usa para novia. Y como generalmente se necesita mucha cantidad de tela para algunas polleras, vienen de 3 metros de ancho. O sea que yo en esa pollera, con ese ancho, con 3 metros, podría cortar el círculo completo. ¿Sí? El círculo como está acá. Como por lo general las telas vienen de 1,5 metros, yo lo que tengo que hacer es cortar como si fuese una falda semiplato, es decir, que voy a cortar 2 medios círculos y los van a unir formando, ¿sí?, mi pollera plato completa, ¿sí? Es decir, que este costado se va a unir con el otro pedazo que yo vaya a cortar. Y generalmente se le pone por 2. Cuando ustedes vean esto en los moldes, quiere decir la cantidad de veces que tienen que cortarlo. En este caso es por 1, porque se corta una sola pieza. En el caso de este se corta por 2, porque se corta 2 veces este molde. ¿Estamos? Y ahora por último vamos a ir a la falda doble plato, ¿sí? Que en este caso la falda doble plato son 2 círculos unidos, ¿sí? Lo mismo, vamos a trazar un ángulo de 90 grados, vamos a poner en el extremo el punto 1, que vendría a ser el vértice, y de ahí vamos a marcar el radio de cintura. Recuerden, en el caso de las faldas doble plato, el contorno de cintura se divide en 12,56. ¿Sí? Van a dar medidas muy pequeñitas, 5 o 6 centímetros, dependiendo del contorno de cintura. Yo le voy a poner 7. Acuérdense que yo estoy haciendo a ojo las medidas, ¿no? Ustedes trabajen con las medidas de escala. 2. ¿Sí? Y vamos a hacer lo mismo. Usamos 1 como vértice y voy marcando ahí está, marco la cintura. ¿Estamos? Ya tenemos. Si ustedes dividen, si ustedes miden con 1 centímetro, de nuevo les digo, la medida que tenemos de 2 a 2 les va a dar 1/8 del contorno de cintura exacto. Digo porque yo ya lo probé. Luego de 2 a 3 ponemos el contorno de cintura. Perdón, el contorno de cintura no, el largo de falda. Este vendría a ser 3 y 3, el largo de falda. Y volvemos a hacer. Mido que la medida que tengo de 1 a 3, acá me dio 57. Y ahí voy marcando la misma medida utilizando uno como vértice. Ahí, ¿sí? Luego trazamos ahí estamos, ¿sí? Falda doble plato. Y lo mismo, acá este lado va a estar apoyado sobre el margen doblado, ¿sí? Y en el caso de estas polleras se va a cortar por 4. Es decir, que yo voy a tener 4 medios círculos, porque recuerden que el tamaño de la tela no me va a dar, ¿sí? Este tipo de polleras, este tipo de, ya sea semiplato, doble plato, lo que sea, se usa en un montón de circunstancias. Por ejemplo, en algunas mangas, como por ejemplo las mangas acampanadas, se puede usar una falda semiplato, el molde de una falda semiplato, para hacer la terminación de la manga, por ejemplo. Yo tengo, vamos a hacer un dibujo para que vean lo que les explico. Puedo tener la manga ajustada, ¿sí? Y desde acá, que salga
una falda semiplato, ¿sí? Entonces yo de acá voy a tener, acá tengo busto, cuello, ¿sí? Yo voy a tener una manga que va a tener las mismas cualidades que tiene una falda plato o una semiplato, dependiendo de qué apertura yo le quiera dar, ¿sí? Ahora bien, en el caso de la falda semiplato, doble plato, lo que va a variar también es la cantidad, la amplitud de la pollera abajo. Por lo general, la semiplato se ve como si fuese casi una falda Eva C, ¿sí? Luego tenemos la falda plato, que puede llegar a tener un poco de movimiento, ¿sí? En la parte inferior. Y la falda doble plato es la falda que tiene más amplitud y más movimiento en la parte inferior, ¿sí? Recuerden que mientras mayor cantidad de círculos tenga, mayor cantidad de centímetros va a tener ese ruedo, ¿sí? Porque, por ejemplo, en una falda larga, una falda semiplato puede llegar a tener 3 metros y medio, 4 metros de diámetro el ruedo. Así que calculen más o menos cuánto puede llegar a tener una falda plato, doble plato, ¿sí? Hasta acá llegamos con la falda plato. Ahora paso a explicarle en otro video cómo se hace la transformación para falda base y falda tubo. Adiós.